Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, UNBJ. Les saludamos desde Colombia y nuevamente reunidos desde estos medios de comunicación para impartir una poderosa palabra que sé que va a ser de mucha instrucción, enseñanza, profundidad y sobre todo de despejar los ojos espirituales de muchas personas, de mucha audiencia y sobre todo de muchos ministerios. Habla para ti Pati Ramos, conferencista, teoterapeuta. Estoy aquí para ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Agradecemos a toda la audiencia que nos han escrito desde diferentes partes del mundo por todos sus comentarios, sus likes, por suscribirse, por compartir estas conferencias de interés para todos y sobre todo, muy importante, que tú nos permitas llegar hasta tus hogares, hasta tu casa, hasta tu oficina, hasta los lugares donde tú te encuentres. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo tomando el control de mi boca, de mis emociones, de mi corazón, para que este tema llegue con poder, con autoridad, con unción y respaldo del Espíritu Santo. Abba Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida y todo lo que harás. Ato el hombre fuerte y todos los demonios que se encuentren alrededor de la atmósfera y todo lo que no es tuyo lo echo fuera de este lugar y declaro que tu presencia está aquí. Pido tu sangre sobre todos los 4 puntos cardinales de este lugar de grabación, en la vida de mis hijos, de mi familia, de mis finanzas, de mi vida, de la salud de mi familia, de mis hijos, de mi vida y de las personas que son amigas de este ministerio, que son personas que aman mucho el ministerio de UNBJ Niños TV y el ministerio de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, que tú seas fortaleciéndolos. Quita todo distractor, todo sueño espiritual y físico, y que seas tú, Señor, impartiendo este mensaje. Dame palabra de poder, de autoridad, de unción, de conocimiento y de sabiduría, y que no sea yo sino tú en mí. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo la guianza del Espíritu Santo, yo he orado. Amén. Bueno, vamos entonces hoy a hablar de un tema que sé que es profundo, es poderoso y sobre todo es de interés. Y el Señor ha puesto en mi corazón hace muchos días acerca de la importancia de ministrar a los ministerios, a las iglesias, a las personas que día a día están en una búsqueda de Dios. Hay mucha gente que está en una búsqueda, en una sed de Dios en este tiempo por las circunstancias, por las situaciones que se han levantado en la atmósfera de la tierra y sobre todo porque estamos en los tiempos finales donde ya la puerta de la gracia es el favor de Dios, se está cerrando y es allí cuando nosotros vamos a quedar ya limitados en la parte espiritual, en la parte ministerial, en la predica de la palabra. Entonces va a haber un tiempo de sequedad espiritual como nunca ha habido en la tierra, y es importante que este tema lo tengas muy presente y lo compartas a muchas personas. Hoy vamos a hablar acerca de, el título es brujería en el púlpito, y vamos a hablar de un tema que lo he titulado así. Suena algo como un signo de interrogación, como qué significa, pero le he puesto como escobas en las iglesias. Así es como el tema, escobas en las iglesias, y ya voy a explicar por qué coloqué escobas. Y el título va a ser brujería desde el púlpito. Así que hoy vamos a ver un tema que ha venido el Espíritu Santo revelándome mucho. Lo he visto manifiesto ya de manera muy puntual y muy de frente. He visto cómo se han levantado estas
escobas en las iglesias y cómo se han levantado estas brujerías desde el púlpito, dentro del púlpito, desde el púlpito están ya emitiendo situaciones, están emitiendo muchas cosas que no son de Dios. Y hoy te voy a hablar acerca de cuidado y atención con estas señales de las cuales voy a hablar hoy, para que tú tengas presente cómo es que el enemigo actúa y está actuando en las iglesias cristianas desde hace un tiempo para acá. Está actuando fuertemente para desequilibrar al pueblo de Dios y para desanimar y para contaminar y para quitar de alguna forma la verdadera fe, genuina fe de los creyentes, y ponerlos a militar o a obedecer órdenes o a practicar ritualismos o a practicar diferentes tipos de doctrinas de demonios, dice la Biblia, cosas que Dios no ha dejado escritas que hagamos. Gente desde el púlpito las está enseñando. Y vamos a estar basando esta enseñanza, esta predicación poderosa, es una ministración en Mateo capítulo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23. Gracias a las personas que nos acompañan en esta hora. Gracias, estamos grabando desde diferentes puntos. Gracias al Señor que nos ha permitido que grabemos desde diferentes lugares. Hay lugares donde hay mucha unción para ministrar y hay otros lugares que hay que llegar a romper, porque se levantan muchas cosas en los ambientes, las atmósferas, pero a ti te debe interesar es el tema, no lo que están alrededor. 7:21 de Mateo. Cuidado, dice en el título, dice cuidado. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces aquí en Mateo 7:21 dice cuidado, es el título en la Biblia, lenguaje actual, que estoy leyendo en este momento. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que sé que es bastante fuerte y es bastante profundo, y quiero ir al punto y quiero ser puntual en la enseñanza. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra Señor significa Rey de reyes, Señor de señores. Y cuando en la Biblia nos está hablando de Señor, está hablando de que hemos reconocido a Dios como nuestro único dueño, Señor y Salvador. Esa oración la puedes encontrar en Romanos capítulo 8, versículos 10 al 13, donde habla de la oración de arrepentimiento, o también dice todos pueden ser salvos. Si tú lees esa oración y la haces, la repites de todo corazón, sinceramente tú también puedes ser salvo. Entonces dice que cuando nosotros hemos hecho esta oración, yo también la hice, se llama la oración de arrepentimiento. Hemos determinado que Dios sea nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador, que Él tome el gobierno, que Él tome la autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras emociones, sobre nuestras decisiones. Hemos permitido que Él se convierta en nuestro Rey, en nuestro dueño, en nuestro Señor. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, porque ya le pertenecemos a Jesucristo como hijos. Es decir, hemos entrado a ser parte de la familia de Dios. Entonces, estamos en unos tiempos muy peligrosos, estamos en unos tiempos ya finales, apocalíptico significa revelación, y estamos en unos tiempos donde el engaño se ha esparcido por todas partes del mundo, y en este tiempo final el enemigo está muy interesado en distorsionar, en desviar y en confundir a la gente, porque el enemigo lo único que hace siempre es confundir, desviar, destruir, robar, matar. Él vino a ensañarse contra nosotros los seres humanos. La pelea es contra nosotros los seres humanos, la creación de Dios,
Porque el enemigo odia a la creación de Dios. ¿Por qué? Y sobre todo a nosotras las mujeres, él nos odia, el enemigo nos odia mucho, porque a través de la mujer vino Jesús, a través de María vino Jesús físicamente aquí a la tierra, y eso a él lo enfureció, porque él fue derrotado a través de la cruz de Cristo. Tú puedes ya hacer un estudio más profundo. La cruz de Cristo derrotó a Satanás. Cuando Jesús fue a la cruz, derramó su sangre, hizo todo su sacrificio, lo hizo por redención y perdón de nuestros pecados, de todas las eras de la tierra. Somos limpios por su sangre, somos salvos por su sangre, y esto también el enemigo fue destruido, fue derrotado, quedó vencido, y por eso es que el enemigo pelea contra la creación de Dios. Entonces, en este momento en las iglesias cristianas hay muchas cosas que están ocurriendo visiblemente. Tal vez mucha gente no las pueda ver porque no tienen un grado de discernimiento o un grado de, digamos, de saber diferenciar lo bueno de lo malo, lo que está bien, lo que está mal. ¿Por qué? Porque cuando no leemos la palabra de Dios, fácilmente el enemigo toma control de las personas y comienza a venderles una falsa idea cristiana, les comienza a vender un falso ministerio, les comienza a vender falsas enseñanzas, les comienza a vender falsas prácticas, falsas maneras de acercarse a Dios, porque cuando nosotros leemos la Biblia es el consejo de Dios, y en la Biblia está la mente de Dios, que quiere Dios, que hizo Dios, que hace Dios, que quiere hacer Dios, todo el plan de Dios para el ser humano como tal. Entonces, he estado viendo cómo en los púlpitos están subiendo gente, personas a predicar, entre comillas, palabras, mensajes, cosas que no son de Dios. Y ellos, muchos de ellos, han salido de ritualismos, de sectarismos, de paganismo, han salido de logias, han salido de niveles altos de brujería, porque ellos mismos han dado sus testimonios, ellos mismos cuentan, y ellos dicen que se volvieron cristianos y comienzan dentro de sus mensajes aparentemente cristianos, comienzan a dar el testimonio, que aparentemente es muy bueno que hablen del testimonio, y comienzan a través de el púlpito a esparcir la contaminación de la cual ellos todavía no han sido completamente libres. Te voy a poner mensajes puntuales o ejemplos puntuales de lo que quiero decir. Hay una mujer que está por todas partes en las redes sociales dando su testimonio. Ella dice que fue una bruja y se salió de la brujería y ya es cristiana, y ella desde el púlpito cuenta su testimonio. Pero esto es muy peligroso, porque estas personas, para ser completamente lavadas, limpiadas y bañadas de ese mundo de la brujería de donde ellas salieron, de contaminación, ellas tienen que hacer un proceso muy largo para poderse descontaminar y poder llegar a estar tan limpias y claras en las cosas de Dios, tener ya un nuevo verdadero nacimiento en la palabra de Dios, que ellas ya quedar tan blancas, sus vestiduras espirituales, su mente totalmente renovada, su corazón totalmente libre de todas esas ataduras de brujería, porque eso es un mundo espiritual fuertísimo. Y estas personas, cuando llegan a la iglesia cristiana, a los pocos días ya las ponen a predicar, y ellas todavía están muy contaminados, ellos están muy contaminados, y cogen el púlpito y comienzan a hablar aparentemente de la palabra de Dios, pero traen todo el mundo espiritual de la brujería en ellos y lo comienzan a soltar desde el púlpito a la congregación. Entonces, cuando vemos que estas personas dan su testimonio de que fueron brujos, que fueron brujas, que fueron satanistas, que estuvieron en la hechicería, que fueron sacerdotes y sacerdotisas, y que fueron personas de alto nivel en la brujería, pero que ahora están en la iglesia predicando el mensaje, que se arrepintieron y demás, yo te quiero decir, es muy peligroso, porque esas personas pueden estar ahí todavía con el mundo que ellos practicaban activo,
pero llegan a la iglesia cristiana y comienzan a activar ese mundo dentro de la iglesia, y es por eso que iglesias se han venido abajo, iglesias han quedado en ruinas, iglesias han entrado en conflictos unos contra otros, la iglesia entró en adulterio de todas las parejas, la iglesia comienza a entrar en depresión, comienza a entrar en un tipo de ataque emocional, mental, en todas las áreas, y es porque personas están infiltrándose dentro de los ministerios, y estas personas lo que están haciendo es que desde el púlpito están emitiendo todas las cosas que ellos ya habían practicado por años, porque prácticamente ellos se perfeccionaron en el mundo del ocultismo y de la brujería, y es muy difícil que personas salgan de ahí tan fácilmente. Te voy a contar otro testimonio como para que tengas una base de lo que quiero hablar. Todos conocemos a un pastor que se llama Enrique Gómez, de una iglesia muy grande en Bogotá. Tú lo puedes buscar en internet, en YouTube. Y él fue un gran chamán, un gran brujo, un gran sacerdote de las tinieblas que le trabajaba al reino de Satanás. Cuando él cuenta su testimonio de cómo fue su conversión, cómo se convirtió al cristianismo y cómo él empezó a servirle a Dios, él cuenta que el ataque era terrible, terrible, terrible cuando él comenzó a caminar en la vida cristiana, porque el enemigo no va a soltar tan fácil a sus servidores. Entonces lo que hace es dos cosas: o los castiga por haberse apartado de ese mundo, o los somete más para que esas personas dentro de las iglesias cristianas empiecen a hacer también todo tipo de conjuros, todo tipo de sortilegios y todo tipo de magias y todo tipo de encantamientos y conjuros en la misma iglesia cristiana. Es por eso que no podemos creer, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos creerle a todo espíritu, sino que nosotros tenemos que comprobar y tenemos también que, de alguna manera, tenemos que mirar el desarrollo de años de esa persona que se está limpiando. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos colocar a una persona neófita. Una persona neófita es nueva en el evangelio, a predicar. No podemos colocar a una persona nueva en el evangelio, o sea, que se acaba de convertir a las cosas de Dios, no la podemos poner ni a predicar, ni a cantar, ni a servir, ni a tener nada que ver con el ministerio, porque para que esa persona pueda entrar a servir al ministerio tiene que dar unos frutos de arrepentimiento genuino, de cambio, de transformación, de purificación, de limpieza, venir como un baño, como cuando nos bañamos en la ducha, pero este vendría siendo un baño espiritual, y eso requiere de mucho tiempo, eso no se logra de la noche a la mañana. Y entonces muchas iglesias están cayendo en este juego de dejar en los púlpitos a estas personas predicando, y esas personas se están apoderando de los ministerios, están llegando a las iglesias cristianas, tanto hombres como mujeres, dicen que se convirtieron en el evangelio, que antes eran brujas, que antes eran brujos, pero que ahora han entregado su corazón a Dios, y realmente dice la palabra que nosotros los tenemos que poner a prueba. ¿Cómo? Tenemos que dejar que esa persona se siente un largo tiempo, reciba palabra, se lave espiritualmente, se bañe, se limpie, se purifique, se transforme, un tiempo largo, y cuando la persona, ya el Espíritu Santo, quien es el que nos muestra la verdad de cada persona, nos muestre, nos revele a nosotros los que tenemos un ministerio, una iglesia, nos muestre que realmente esa persona ya está apta para servir en cualquier área, puede ser barriendo, trapeando, lavando los baños, arreglando las sillas. No necesariamente la persona tiene que estar en el púlpito, porque personas, nosotros, yo lo digo a título personal, en la iglesia que nosotros tuvimos, que yo cofundé y fui la vicepresidente, tuvimos el grande error de poner mucha gente al comienzo del ministerio en funciones, porque parecían muy nobles, muy generosas, muy correctas, daban diezmos, daban ofrendas y parecían muy entregadas a Dios, y las pusimos en los servicios
aún a predicar en el púlpito, y te digo que fue por eso que también todo colapsó dentro del ministerio. ¿Y por qué? Porque nos faltaba mucho, yo lo reconozco porque reconocer es de valientes, y también uno mismo dar su propio testimonio para que basado en el testimonio personal tú tengas una base de qué es lo que estoy hablando. Y cuando personas se suben a los púlpitos, ellos, ellas, de lo que tienen lo dejan ahí en el púlpito. Si tienen una vida en pecado, si están todavía en fornicación, si están en algún tipo de desobediencia a Dios, si están de alguna manera en alguna actividad espiritual que no esté en orden con Dios, estas personas lo que van a hacer es que de todo lo que ellos tienen van a dejar impregnado el púlpito, lo van a ensuciar espiritualmente. Es por eso que hay gente muy celosa con el púlpito y no dejan que nadie se suba al púlpito, sino que solamente los que son los fundadores o las cabezas de esos ministerios son los únicos que predican ahí. Eso es sabio y eso es bueno hasta cierta medida, porque ya como te digo, personas han hecho este tipo de situaciones de colocar personas muy nuevas en las cosas de Dios a funciones, y esas mismas personas son las que contaminan los ministerios. ¿Qué está pasando ahora? Que mucha gente ha tomado los púlpitos, gente que no está apta, que no puede predicar porque su vida, su testimonio, su forma de vida, su forma de proceder no está correcta, y Dios no puede ser burlado. De nosotros los seres humanos se pueden burlar, pero de Dios no. Entonces, ¿qué exige Dios? Primero que nada, dice la palabra de Dios, que primero hay que ponerlos a prueba. ¿Para qué? Para mirar cómo está su corazón y realmente cuál es la motivación de llegar a la iglesia cristiana. Ponerlos a prueba es dejarlos sentados, porque cuando una persona llega a una iglesia y tiene una motivación de que quiere llegar a la iglesia porque quiere el púlpito, porque quiere una posición, y nosotros, ¿cómo la ponemos a prueba? Dejándola sentada un tiempo bastante largo para que la persona vaya mostrando de la abundancia de su corazón y vaya mostrando realmente cuál es la motivación por la cual está ahí. ¿A qué quiero llegar y cuál es el fondo y el trasfondo? Es que estamos en unos tiempos muy peligrosos. Dice la Biblia que van a haber y han salido falsos hermanos cristianos en la iglesia. Falsos cristianos, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es infiltrarlos dentro del ministerio, meterlos dentro de la iglesia cristiana, para que cuando estas personas se metan al ministerio, se infiltren ahí, se metan a la iglesia cristiana, parezcan cristianos, canten como cristianos, aplaudan como cristianos, y aparentemente tienen vestidura de oveja, son realmente lobos feroces que quieren es devorar el rebaño. Es por eso que hemos visto que iglesias desaparecieron. ¿Por qué? Porque no se tuvo los cuidados pertinentes que dice la Biblia en 1 de Timoteo, todo lo que los requisitos para servir a Dios. Léelo en 1 de Timoteo. Y en 2 de Timoteo también lo puedes leer, porque ahí realmente es una instrucción del ministerio, para el ministerio. Entonces en la iglesia se ha metido la brujería, la hechicería, la magia, los rituales y los cultos a Satanás. Y tú me dirás, Pati, pero ¿cómo así? Sí, se han metido, se llaman encubiertamente. ¿Cómo es encubiertamente? Sabemos que cuando una persona está encubierta, la palabra encubierta significa escondidamente. Entonces, cuando hablamos de que una persona se ha metido al ministerio encubiertamente, es que se escondió dentro del rebaño y se disfrazó de oveja también, y no la podemos distinguir a simple vista, sino es porque el Espíritu Santo nos está mostrando que esa persona llegó a ese lugar con una intención. Es por eso que es tan importante que en la iglesia cristiana esté la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién es? El Espíritu Santo es el Maestro, ya lo expliqué, lo puedes ver aquí en una prédica que di acerca del Espíritu Santo, primera y segunda parte.
Entonces, cuando vemos a estas personas que se infiltran, que se meten a las iglesias cristianas, ellas y ellos se meten porque quieren de alguna manera desde el púlpito contaminar con sus prácticas, con sus enseñanzas y con toda esa fuerza del enemigo que ellos traen, porque esa gente tiene mucha, se llama potestades. Potestades significa poderes de las tinieblas. Entonces, cuando se paran en el púlpito, aparentemente a predicar, a hablar, a dar su testimonio y a llorar, ellos están de alguna manera, ya tomaron poder, porque al llegar al púlpito ya están en la parte principal y visible de todos, y ellos desde ahí comienzan a atomizar. Atomizar es como mandar, como cuando tú atomizas con agua las plantas, las riegas, comienzan a atomizar y a enviar sobre la congregación espíritu de sueño, espíritu de estupor. El estupor es una parálisis espiritual, ya la persona no puede avanzar espiritualmente. Comienzan a contar sus testimonios, pero para que la gente aprenda a hacer la brujería. Comienzan a contaminar la mente y el corazón del creyente, y esto lo están haciendo personas desde el púlpito. Ahora en día hay muchas cosas que han salido, gracias a Dios por el internet, porque el internet, si lo utilizamos bien, es una gran bendición, y si lo utilizamos para cosas que valgan la pena del ministerio, para la palabra de Dios, es una grande bendición. Pero ahora han salido muchos falsos profetas, gente timadora, gente que realmente su motivación es muy diferente a la de Dios. Dios no es su centro, Dios no es su motor, Dios no es su Señor, Dios no es lo que los mueve, sino un deseo de coger a las ovejas, o sea, a los cristianos, a los humildes, a los sencillos de corazón, los que sí realmente creen en Dios, cogerlos y devorarlos. Por eso yo te invito que vayamos a la palabra que vamos a leer hoy en Ezequiel. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 37, para que tú me lo tengas claro qué es lo que yo te quiero emitir en esta hora. Espíritu Santo, toma control. Toma control de las áreas, de las fuerzas de los alrededores. Que seas tú tomando el control. Vayamos por favor, acá lo tengo anotado, Ezequiel, vayamos a 13, porque en 13 vamos a leer la palabra de hoy. Dice el Señor, mensaje contra los falsos profetas. Sabemos que un falso profeta es una persona que no es llamada por Dios. Yo ya lo expliqué. Un falso profeta es una persona que Dios no llamó, pero que la persona se autoproclamó, se autollamó, se autopuso, se autodenominó profeta, y va a las iglesias y dice: es que soy profeta de Dios, es que Dios me llamó, y es que Dios me está mostrando que yo tengo que venir a esta iglesia a hablar y a ayudar y a servir y al púlpito a predicar. Y no es Dios, es la persona que viene como un enemigo infiltrado, un espía encubierto, una persona que llegó a ese lugar con una motivación. ¿Cuál es? Destruir al rebaño de Dios. Esto ha pasado mucho, y hace muchos años que escuchamos muchos testimonios de cómo gente se infiltra en los ministerios. Yo ya conté mi propio ministerio, cómo fue infectado con muchas cosas. Se infiltraron personas que aparentemente eran disque cristianos, pero eran enviados, infiltrados, espías, que llegaron ahí a devorar el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? Las mismas personas que están ahí recibiendo la palabra de Dios y que con humildad reciben el mensaje que llega desde el púlpito. Entonces dice que el mensaje contra los falsos profetas. Veamos qué más dice. Dice: hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso, ve y diles de mi parte lo siguiente: pobres profetas, qué tontos son ustedes, yo no les he dado ningún mensaje, dice el Señor. Ustedes inventan sus mensajes, son como los chacales, o sea, como las hienas, cuando buscan alimento entre las ruinas, o sea, están buscando cómo devorar al rebaño de Dios, cómo quitarles el dinero, cómo extraerles algo material. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Todo lo que ustedes anuncian es mentira, es solo producto de su imaginación.
Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Yo nunca les he pedido que hablen por mí. Y todavía esperan que se cumplan sus palabras. Entonces voy a dejar ahí porque es bastante largo. Puedes seguir leyendo capítulo 13 de Ezequiel. Es bastante extenso por el tiempo de la prédica. Entonces dice que ellos llegan y dicen que es que vienen anunciando la palabra de Dios, y Dios dice: yo no los mandé, no son enviados míos ni están de mi parte, porque ellos lo que están buscando es devorar, quitar, usurpar, colocarse, posesionarse, ubicarse, tomar puestos, tomar lugares y tomar poder en las iglesias cristianas. ¿Con qué fin? Con el fin de drenar, quitar, vacunar, entre comillas, al rebaño de Dios, quitarles el dinero, las casas. Muchos de ellos han dicho que los alojen en casas, se han posesionado de lugares, han destruido hogares. Estoy hablando de los falsos profetas, porque no todas las personas tienen esta condición, sino que estoy hablando de estos infiltrados, estos espías, estas personas que se meten a los ministerios y los acaban. Y dice la palabra de Dios: gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, mi Padre, eres maravilloso. Entonces, hoy en día, ya que han salido tantos reportajes públicos de escándalos, de muchas cosas, y mujeres y hombres que están haciendo de las suyas en los púlpitos y en las iglesias cristianas, yo en lo personal siento mucho por las iglesias cristianas, por las personas que quedaron ahí sometidas, escuchando las doctrinas de ellos que son demoníacas, escuchando mentiras, escuchando cómo a las personas que eran de un corazón limpio les comienzan a lavar el cerebro y a meterles doctrinas demoníacas que no están en la Biblia. Y estas personas están por todas partes metiéndose en las iglesias cristianas. Ahorita vemos que han cogido a una mujer que ella ya es una mujer que en este momento se encuentra en un gran escándalo mundial, una mujer que se hace llamar una profeta, que ya se divorció del esposo. Los dos eran muy famosos. Tú puedes entrar a internet, a Google, a YouTube, y buscar esta mujer, Ana Maldonado, como ella la han visto, la han grabado haciendo rituales con fuego, con un sombrero, con un báculo acá y una ropa como de una bruja. Eso es lo que dicen en las noticias de estos portales y de estas personas que la han visto, cómo ella hace ritualismos, y ella cómo hace una especie de invocaciones de cosas, de espíritus que nada tienen que ver con la Biblia ni la palabra de Dios. Y esto, yo te quiero decir que cuando yo veía a esa mujer predicando, no la vi mucho porque el Espíritu Santo inmediatamente me puso que no mirara esas doctrinas de ella, que son absolutamente falsas. Ella falsifica todo lo de Dios. Ella está anunciando un evangelio completamente corrupto, desviado. Es un evangelio de las tinieblas totalmente. Sus prácticas no son cristianas. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar, su misma apariencia ya muestra claramente a quién es que ella le está sirviendo. Mírate todo el reportaje de ella, las prédicas que ella ha dado, cómo es que ella lo que hace es una desviación del verdadero mensaje de la palabra de Dios para que la gente la siga a ella, la sirva a ella con finanzas y no sirva al Altísimo. Entonces dice que son falsos profetas que han salido por el mundo, y recordemos también que todo lo físico también es espiritual. Y entonces cuando la hemos visto, y esas uñas que son filosas así, estas uñas filosas son las uñas que utilizan, son como garras feroces, que tienen una connotación espiritual como de mujeres que se han convertido como en fieras feroces para desgarrar el pueblo de Dios. Entonces estas doctrinas, estas personas en ese estado no deben estar en los púlpitos, ni predicando, ni enseñando, ni profetizando, ni deben estar en ninguna función ministerial, porque lo único que ellas están haciendo es contaminando al pueblo de Dios. ¿Cómo? Con las prácticas y con las cosas que ellas están haciendo, porque vuelvo y te digo
Cuando estas personas predican, todo lo que ellas tienen lo sueltan en el púlpito. Hazte de cuenta, te voy a poner este ejemplo tan normal o tan sencillo. Cuando una persona, por ejemplo mi perfume, donde yo voy queda la atmósfera con mi perfume. Cuando una persona se monta al púlpito, lo que la persona tiene se queda en el púlpito, su esencia queda en el púlpito. Es decir, por eso es que a nuestra casa no podemos dejar entrar a cualquier persona, a nuestra vida, nosotros no podemos ir a cualquier iglesia, porque hay unos ministerios de escobas. En estos días recuerdo que, y esto el Señor me lo ha mostrado, me mostró hace más o menos casi un año, una persona, claramente es una mujer, que yo tenía unas dudas con esa persona que conocí acá en Medellín, y el Señor en un sueño de revelación me la mostró, levitando, creo que eso lo compartí, no estaba en el piso, ella estaba sobre el aire, con un vestido morado larguísimo. El morado siempre lo utilizan los de la nueva era, y los que practican la brujería utilizan mucho el color morado. Ellos les gusta mucho ese color. Cuando tú veas en una campaña evangelística morado, es porque tienen que ver con la nueva era y están haciendo rituales con velas y demás. Me la mostró en el aire con un vestido morado y escobas, como las que uno barre la casa. Ella tenía una escoba y habían otras dos mujeres también. Una tenía un sombrero y escoba, y la otra también tenía una escoba. Tenían vestidos como faldas. También eso tiene una connotación espiritual, tanto en las cosas de Dios son santidad, pero también el enemigo, como copia lo de Dios, lo pone también para estos rituales. Y escobas. Y me quedé impactada porque en ese momento no pude interpretar, porque vi las escobas y vi a una de ellas que volaba en una escoba, así como lo hemos visto en dibujos animados y lo hemos visto en películas donde se ven las brujas volando. Hay una película que se llama The Witch, con esta Nicole Kidman, que hace como esta de una, bueno, no recuerdo la película, pero el tema central es esto, la magia y demás. El tema de ella es como la brujería. En ese momento de esa película, como si ella fuera, sí, la bruja, ese es el título realmente. Y ella también dentro de esa película, que es comedia, vuela en una escoba. ¿Por qué la escoba? Tú me preguntarás, ¿cómo así que el título de esta prédica es Escobas en la iglesia? Porque las brujas se han metido a las iglesias cristianas y los brujos también. Y ellos están ahí metidos. Y por eso es que la iglesia cristiana ha venido disminuyendo en poder, en fuerza, en oración, en fe y en manifestación del Espíritu Santo, porque mucha gente de las tinieblas se ha metido a las iglesias cristianas, como los músicos del mundo están en la iglesia cristiana, las actrices, los actores contaminados están en la iglesia cristiana, los masones, los satánicos, los sacerdotes, las sacerdotisas de Satanás están en la iglesia cristiana, los cantantes que invocan cultos a Satanás están en la iglesia cristiana, y los servidores de Satanás de las logias también están en la iglesia cristiana. Entonces, por eso es que el Señor dice que estos lobos vestidos de oveja han llegado con esa apariencia de piedad y han dicho que se han convertido al evangelio y que realmente aman a Jesucristo, pero por el fruto que ellos han dado en su vida, que sigue siendo el del mundo y el del pecado, dice la palabra, por sus frutos ustedes los van a conocer. Dice el Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Los que obedecen la palabra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, los que dejaron las prácticas del mundo, del pecado, del paganismo y se dedicaron a la verdadera vida en Jesucristo. ¿Cuál es? La Biblia. Leer la Biblia, practicar la Biblia, vivir la Biblia. No la vivimos para que nos vean. Yo no vivo mi vida cristiana para que tú me veas, la vivo porque yo tengo convicción en mi corazón de Dios. Él está en mi corazón y yo estoy convencida de que a través de Él mi vida se transformó. Entonces, el ministerio de las escobas, ¿cuál es?
todas estas mujeres que han salido por la tierra, se han subido a los púlpitos, mujeres y hombres. Pero en este momento quiero hablar que hay dos mujeres que son públicas, famosas. La gente está muy preocupada con ellas dos y son muchas más, muchas, pero en este momento actual, 2020. Una está en medio de ese escándalo que ya la acabé de nombrar y la otra está por todas partes, predicando en Instagram, predicando en YouTube, predicando por todas partes por Facebook. Y cada vez que la he visto así en algunos clips, inmediatamente he visto como si ella fuera Drácula con colmillos, como una mujer Drácula. Cuando hablamos de una mujer, de estas mujeres Drácula, son las que están drenando, debilitando, quitándole la fuerza al pueblo de Dios. Y cada vez que la he visto, no sé, la he visto con colmillos y como hazte de cuenta, como Drácula en forma de mujer, metida ahí en la iglesia. Y ella me preocupa mucho porque esta mujer en estos días la mostraron totalmente vestida de negro. Ella anda en una atmósfera muy pesada espiritualmente y ella cuando llega a los lugares, su forma de predicar, su forma es de Jezabel. Y en estos días mi hijo Ezequiel, ustedes saben que mi hijo tiene un llamado de profeta de Dios, el niño, el Señor le revela muchas cosas también. Yo estaba mirando precisamente algo referente y mi hijo se paró ahí a mi lado y me dijo, Jezabel. Y yo le dije, habían dos, las dos mujeres que te estoy hablando. Una de ellas ya la mencioné y la otra tiene un apellido parecido al número 10, así en inglés, para que tú más o menos ya tengas la referencia, como el apellido de ella es como si fuera 10, el número 10 en inglés, ¿sí? Así como se pronuncia 10 en inglés. Y inmediatamente mi hijo la vio y dijo Jezabel, y le dije, ¿cuál? Porque habían 4 fotos, 2 de la que mencioné y 2 de ella. Entonces el niño me dijo, esta, Jezabel, porque el niño la identificó. ¿Por qué? Porque él tiene ese grado de revelación también. Y estas mujeres, Dráculas, y estas mujeres brujas con escoba ya, uña filosa, larga, filosa, sombrero, en un púlpito como vaqueras, eso no es de Dios ni eso es normal. ¿Qué es lo que ellas quieren hacer? Ellas quieren el mando, ellas quieren el poder, ellas quieren desde los púlpitos comenzar a dominar, a doblegar y a subyugar al pueblo de Dios. ¿Por qué llegaron ahí? Porque personas sin discernimiento de espíritus, sin tener la guía del Espíritu Santo, pensaron que porque llegaron esas personas llorando, ofreciendo plata, ofreciendo que Dios les había hablado, que Dios les había dicho que tenían que llegar a ese ministerio a servir. Ellos saben cómo llegarle a la psicología de las personas, aún pueden ser pastores y personas del ministerio, les llegan con todas estas, esto se llaman artimañas, y convencen al pueblo de Dios de estas cosas. Y el pueblo de Dios, ¿qué ha hecho? Entregar los púlpitos a estos brujos, a estos satanistas, a estas Dráculas y a estas Jezabeles. Les han entregado los púlpitos y desde los púlpitos están gobernando, mandando y emitiendo sus doctrinas de demonios. Y esto es, como lo dije, es el ministerio de las escobas, o sea, el ministerio de las brujas. Recordemos que un ministerio es un servicio para Dios. Y cuando hablamos de un ministerio estamos hablando de que como gente le sirve a Dios, gente le sirve a Satanás también. Y estas mujeres y hombres le están sirviendo al enemigo desde los púlpitos de las iglesias cristianas. Y tienen pactado, comprometido y tienen ritualizado todo el pueblo de Dios dentro de esas iglesias cristianas. Y es por eso que en este tiempo que estamos viviendo, donde la iglesia cristiana va a ser el foco central de la persecución, esta gente que son servidores de Satanás, el enemigo los ubica en los lugares, los va posesionando como infiltrados y como espías, los va ubicando
porque para eso el enemigo tiene también servidores, como Dios tiene ángeles servidores, los ángeles de Jehová que le sirven al Altísimo. El enemigo, como todo lo copia, como él no es nada original, ni tiene recursos para idearse y crear nada, todo lo de Dios lo copia para la maldad. Entonces el enemigo también tiene servidores de la maldad y los ubica en lugares estratégicos donde él necesita también emitir sus doctrinas. ¿Y dónde están estas personas? En las iglesias cristianas. Y es por eso que vemos que personas que se dicen ser cristianos y pastoras que están desde el púlpito predicando, se están vistiendo con ropa que son de ritualismo, de satanismo y de masonería. Y uno dice, ¿por qué esta persona se está vistiendo así? Últimamente estoy viendo muchos pastores y pastoras, entre comillas, vestidos de negro y rojo. Ya lo expliqué, el negro y el rojo son los colores con los que estos satanistas hacen rituales. Entonces se visten así, tú los puedes ver. Ellos están en fotos, ellos están en prédicas, donde están vestidos de negro y de rojo. ¿Quién se viste de negro y de rojo? Los satanistas. Atención, yo soy asesora de imagen y dentro de las ropas que uno puede lucir, ahí uno se puede vestir con algo negro, con algo rojo, con un contraste de otros colores, pero cuando ya la ropa es totalmente negra, con rojo, ya es un ritual. Cuando la ropa es totalmente negra con blanco, es un ritual. O negra totalmente, es un ritual, porque nada ocurre por el azar. Así que, si yo me visto de un color, tiene una transferencia a nivel psicológico y a nivel emocional en las personas, porque tal vez estas personas lo que quieren es emitir. Recordemos que el negro habla de tinieblas y el rojo habla de pacto, de sangre. Y cuando ellos se visten de negro y rojo significa, están en las tinieblas haciendo pactos con Satanás. Así que, el ministerio de las escobas, mujeres Dráculas, mujeres brujas, mujeres que salieron aparentemente de la brujería, están en los púlpitos y desde allá están envolviendo a la gente. Me quedé impactada de un testimonio que dio una mujer que está por ahí por Facebook, y ella dice que ella salió de la brujería y ahora está en el púlpito y ella predica. Y ella habla de todo lo que ella hacía, los rituales que ella hacía, cómo llegaba a la iglesia cristiana, cómo metía la brujería dentro de la iglesia cristiana, cómo logró meterse en la casa de los pastores y trabajar dentro de la casa de los pastores como empleada. Y desde la casa de los pastores ella estaba casi envenenando a los hijos de los pastores. Ella cuenta todo. Ella cuenta cómo llegaba a la iglesia cristiana y cómo metía la brujería en las esquinas de la iglesia. Ellas saben cómo hacer todo eso. Cómo se infiltraba, cómo se metía con tanta facilidad como la serpiente, que es ligera para meterse. Cómo aparecían ellas en lugares y posiciones y se ganaban la confianza de la gente, aún de los mismos pastores que se supone que tienen más revelación y discernimiento para saber qué está bien, qué está mal, qué es bueno y qué es malo. Se metían a la casa de los mismos pastores a manejarle la vida personal, a manejarle a los hijos, que se iban los pastores dejando a los hijos con esta bruja. Y ella decía que les metía cosas en las bebidas, en las comidas a los niños. Ella cuenta todo, sin filtro, como se dice. Y es por eso que te digo, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es por eso que ahora ya entiendo cómo es que ellos se meten, cómo es que ellos se infiltran. Se meten con mucho llanto, lloran mucho, se hacen las víctimas para poderse ganar la conmiseración de la gente y se ganan el corazón de la gente. Se hacen las víctimas, se hacen las pobrecitas, yo, pobrecito, yo y yo, y se hacen los pobrecitos y como los que no matan una mosca. Dice ella, la mujer que te estoy comentando, que se metió a la casa de los pastores, el testimonio de ella está en todas partes de Facebook, dice, ex bruja se convierte al cristianismo, y ella dice que ella la mandaban, le decían, vaya a tal lugar, haga tal cosa, y desde el teléfono la comandaban, le decían, ahora haz esto, ahora haz aquello, ahora tal cosa, y ella
toda la información. Es que no quiero contaminar esta prédica con eso, porque para eso escúchalo, pero ella misma dice que a través, que el papá de ella era un gran sacerdote en alto nivel de brujería, y que el papá era el que le daba las órdenes a ella, cómo hacer los trabajos dentro de la casa de los pastores y dentro de la iglesia. Escúchate todo eso, impresionante. Ahora entiendo cómo es que personas de esta forma se han metido a los lugares, se han metido a los ministerios, se han metido a las casas de nosotros, los ministros, con falsas vestiduras de cristianismo, siendo sacerdotes y satanistas en alto grado de servicio a Satanás. Estos ministerios se llaman ministerios de escobas. Ya sabemos que la escoba simboliza como cuando Moisés tenía la vara significa como la autoridad. Cuando Dios le dio la orden de sacar al pueblo de Israel, le dijo, coge la vara, que va a ser una forma en la cual yo me voy a manifestar. La vara simboliza como el báculo de autoridad. La vara simboliza algo espiritual, donde yo tengo la llave para abrir, como cuando Moisés hizo su vara así, se abrió el mar rojo. La vara tiene muchos significados a nivel espiritual, pero el Satanás, como todo lo copia, ya lo dije, entonces él también tiene una vara, pero es una escoba. Con esa escoba, él también quiere barrer la fe de los cristianos, barrer las finanzas, barrer la vida espiritual, es decir, hacer un barrido, acabar todo, quitarnos la unción. Por eso esa escoba simboliza eso, realmente simboliza algo espiritual, que significa saquear los lugares a donde estas brujas y brujos llegan. Por eso ellos tienen esas escobas, y ahora hay muchos ministerios, servicios dentro de las iglesias de escobas, y están metidas, son hombres, son mujeres de todas las edades, ya los tienen infiltrados en los ministerios para que vayan acabando al pueblo de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, velad y orad. ¿Qué significa velar? Estar pendientes. Orad, intercede en todo tiempo, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién se puede devorar. Y muchas iglesias y muchos ministerios y muchos pastores y muchos servidores de Dios ya han sido devorados y están siendo devorados. ¿Por quiénes? Por estos ministerios de escobas que están en las iglesias cristianas. ¿Qué significa la escoba espiritualmente? Es un trinchete, como el que nos han mostrado, que Satanás tiene un trinchete como un tenedor de 3 puntas, que significa la Trinidad satánica, ¿sí? La Trinidad satánica realmente vendría siendo todo lo que el enemigo tiene, con sus mentiras. Él no crea nada, él todo lo de Dios lo copia. Entonces la vara de Moisés, que es de autoridad, también Satanás cogió un trinchete para hacerle pensar a la gente que él también tiene la autoridad. El trinchete, recordemos que la vara de Aarón resplandeció, porque la vara es autoridad, y Dios nos da la autoridad. Cuando cogemos la autoridad a través de la oración, Él nos da la autoridad para triunfar, para reverdecer, para avanzar, para hacer la guerra espiritual. Yo soy una mujer que hago guerra espiritual, pero no a los gritos ni para que la gente me vea. Mi guerra espiritual es muy dirigida y es muy respaldada por Dios. Y la vara de Aarón, que reverdeció, significa que Dios hace reverdecer todo con la autoridad que Él nos ha dado desde los cielos, desde el reino. A nosotros, sus hijos, nos dio autoridad. ¿Y dónde está nuestra autoridad? En la palabra. Pero este enemigo también quiere tomarlo de Dios y usar ese trinchete, esas escobas, para también quererse posesionar dentro de los ministerios y las iglesias cristianas y acabar con el pueblo de Dios, barrer. Recuerda que la escoba barre, quita. No, en este momento no sería barrer la impureza, sino quitar las cosas de Dios, la fe, la unción, la presencia, los dones, los ministerios, todo lo que Dios nos ha dado. El enemigo con su escoba en los ministerios, el ministerio de las escobas, quieren barrer todo lo de Dios. El báculo, también la vara. En Números 17, vayamos por favor allá. Doy gracias a Dios por la lluvia. Dios puso lluvia porque había en el ambiente había mucho ruido.
y el Señor puso la lluvia para que este tiempo estuviéramos exclusivamente en la palabra. En Números 17 habla sobre la vara de Aarón. Dios le ordenó a Moisés: dile a cada uno de los jefes de tribu que te traigan una vara, con su nombre escrito en ella. En total serán 12 varas. En la vara de Leví escribirán el nombre de Aarón. Lleva las varas al santuario y ponlas delante del cofre del pacto. Yo voy a hacer que florezca una de las varas, y el dueño de la vara que florezca será mi elegido para guiar al pueblo. Así que el pueblo dejará de hablar mal de ustedes. La vara reverdeció. En la vara es la autoridad. La vara es la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos un ministerio, Dios nos ha dado un nivel, es una vara de autoridad. Como cuando el niño se comporta mal, entonces le damos varita en la colita. Porque dice la Biblia que la vara de la corrección es para los hijos. Y Dios, como es un padre, también nos corrige cuando nosotros nos comportamos mal. No es que Él sea alcahueta. Hay padres que son alcahuetas y le pasan todos los berrinches y las pataletas a los hijos y dejan que los hijos hagan lo que les dé la gana y nunca los reprenden. Pero la palabra de Dios dice: instruye al niño, corrígelo desde que es pequeño, y aun cuando él fuera viejo no se va, dice, no se apartará. Instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo no se apartará. ¿De qué? Del camino. Pero en otra parte la palabra de Dios dice que la vara de la corrección, nosotros debemos corregir a nuestros hijos con la varita. No con rabia, no con ira, sino cuando ellos insisten en groserías, en malas prácticas, en malas cosas, en cometer errores que ya son demasiado graves, le vamos a dar dos varitas en la colita, 2 varazos. Dios le ordenó a Moisés entonces que pusiera la vara, y la que reverdeciera era la que tenía la autoridad. Hay falsos pastores en este momento y ministerios falsos. ¿Cómo lo sabes? Porque sus frutos no tienen la palabra de Dios, porque lo que ellos enseñan no es bíblico. Piden plata, aceptan el matrimonio gay, también permiten que haya pecado desde el púlpito. La misma gente que predica está en pecado, pero los permiten, los dejan ahí. Todo lo que hacen no es bíblico. Entonces son falsas iglesias, falsos ministerios, falsos pastores, falsas personas en el ministerio. ¿Cómo lo sabes? Por su fruto. Dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra guardará. Y dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Volvemos entonces. Falsos pastores y ministerios, en Ezequiel 13 ya lo leímos. Falsos pastores que decían ser enviados de Dios. Ahorita va a venir un falso ministerio, se llama el anticristo, y va a venir un falso profeta que va a decir que es que Dios lo envió, pero sus palabras no son bíblicas, sus palabras son contra Dios. Entonces lo vas a identificar porque se llama un falso profeta. Cuando hablamos de un falso, significa algo que no es genuino, que no es verdadero y que no fue enviado, que no tiene respaldo de Dios ni bíblico, para que lo tengas claro. Hay espías en la obra, en las iglesias siempre se meten los espías. Espían qué predicamos, cómo vivimos, quién está a nuestro alrededor, cómo es la obra. Ellos espían porque quieren ver en qué parte ellos nos pueden colocar una piedra de tropiezo para que nosotros caigamos. Se llaman espías, y personas que están viendo a ver en qué fallamos para ellos pegarse de ahí y decir: es que mire, está diciendo esto, está haciendo aquello. Porque recordemos que Jesús nunca tuvo pecado ni hizo ningún tipo de cuestión que tuviera pecado, así que Él no dio ocasión a que lo señalaran ni que le dijeran que estaba en pecado ni que estaba cometiendo esto o aquello incorrectamente. Pero los fariseos y los hipócritas, una persona farisea es una persona religiosa, y los hipócritas son aquellas personas que tienen una doble moral, viven una vida desordenada, pero ellos hacen ver ante los demás que son muy justos y que son muy buenos. Y
Resulta que estos fariseos religiosos y estos hipócritas falsos los seguían por todas partes y ellos se escondían detrás de las columnas del templo y se escondían detrás de cualquier parte donde no los vieran para mirar qué estaba haciendo Jesús, con quién estaba hablando, de qué estaba hablando, a qué casa entró, a qué hora salió, con qué mujer habló, cuánto plata le dieron. Ellos espiaban a Jesús a ver en qué podían cogerlo para quejarse de él. Y el Señor me ponía en la mañana, en la madrugada de hoy, me decía, a ti, gente, quiere espiarte, a ver tú qué